Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es José Carlos Fernández, soy profesor de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y trabajo también como director de la Dirección de Urbanismo y Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y bueno, es una oportunidad para conversar con los amigos de Enfoque de Derecho de la revista Temis de la facultad, ¿no? Para absolver algunas dudas, algunas preguntas sobre la ley 31313, la ley de desarrollo urbano sostenible. Lo que tiene de característica esta ley es que es una ley, digamos, hecha como parte de una política nacional, ¿no? Que es la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que fue aprobada también en Consejo de Ministros el día 14 de julio de este año. Y eso lo menciono porque, a diferencia de lo que vemos los abogados muy comúnmente, que salen algunas leyes que se disparan por un lado o por otro, a veces por una iniciativa bien individual y bien coyuntural del Congreso, por ejemplo, en este caso no ha sido una ley que se haya hecho de una manera inorgánica, sino todo lo contrario, ha sido trabajada con una política nacional detrás. ¿Qué implica una política nacional? Implica haber hecho un diagnóstico que se ha hecho, digamos, con un equipo técnico que trabajó durante el gobierno de transición, digamos, a toda máquina, con el compromiso de profesionales de distintas disciplinas, pero que por cierto se venía trabajando desde años anteriores, ¿no? Porque el tema del desarrollo urbano, de las invasiones, del crecimiento desordenado de las ciudades es algo que evidentemente viene desde hace décadas, ¿no? Entonces no es algo nuevo que se fuera a atacar, pero la política nacional implicó un diagnóstico detallado de cuál es la problemática, dónde están las causas, o sea, qué cosa hay que atacar y dónde se ha estado atacando, digamos, equivocadamente, ¿no? Y una serie de propuestas que incorporan un set de herramientas, ¿no? No todas ellas son normas, ¿no? No todas las cosas se solucionan con normas. Hay programas de parte del Estado, hay programas donde más bien las municipalidades tienen un rol fuerte. Hay incluso plataformas virtuales que se están implementando, ¿no? Por ejemplo, el Observatorio Urbano Nacional, que va a ser algo que va a ser una conjugación entre el ministerio, las municipalidades, la academia, las universidades y la ciudadanía, ¿no? Y uno de esos instrumentos es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, que es parte de ese set de instrumentos que lo que buscan es básicamente parar esa dinámica de crecimiento que tienen las ciudades en el Perú, que es, digamos, todos lo sabemos y lo vivimos cotidianamente, que es el tema de que las ciudades crecen de una manera desordenada, informal, ¿no? El dato es que en los últimos 20 años, 93% del crecimiento se ha dado de manera informal en las principales ciudades en el país. Entonces eso es algo que tiene que cambiarse y se ha intentado cambiar y no se ha logrado, ¿no? Entonces necesita un cambio estructural. Eso es parte de lo que tiene la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. Uno de los instrumentos clave es la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, y en eso es, creo, bueno mencionar, han participado y han conjugado sus intereses, no solamente el ministerio, las municipalidades, sino también las organizaciones sociales, las federaciones de trabajadores y el sector empresarial también, que es bueno mencionarlo, ¿no? Porque creo que justamente uno de los más perjudicados en ese crecimiento informal es quienes hacen crecimiento formal también, ¿no? Entonces esa suerte de competencia desleal que se genera hizo que también uno de los que estuviera detrás de esta propuesta de política y de ley fuera también el sector empresarial, ¿no? Que es bueno que también lo mencione. Y creo que los abogados somos los que quizás no estamos tan familiarizados con este tipo de temas, y va a ser bueno bueno, vayamos por ahora a algunas preguntas que tengas, porque creo que es bueno que nos metamos nosotros desde la Facultad de Derecho a conocer también estos temas de política. Una de las razones que generan todos los problemas que vivimos cuando estamos en una ciudad, especialmente en una ciudad mediana o grande, ¿no? Digamos, tal vez eso es más propio de ciudades tipo Lima, Arequipa, Trujillo, Cusco. En esas ciudades, las cosas que tenemos de problemas y que repetimos y repetimos que queremos que se solucionen y no se pueden solucionar, vienen de esa problemática que mencionaste, que es el crecimiento horizontal desordenado de las ciudades, ¿no? O sea, es decir, mientras más larga sea la ciudad,
lógicamente los desplazamientos son mayores, ¿no? Se necesita, digamos, que alguien vaya a trabajar, ¿no? O al menos ese es el modelo de ciudad que tenemos ahora, ¿no? Por ejemplo, desde Comas hasta Surco, ¿no? Y eso implica mayor cantidad de movimiento, ¿no? Y a falta de un transporte público masivo, ¿no? Moviéndose a través de taxis, a través de colectivos, ¿no? Eso genera el tráfico que vivimos, ¿no? Entonces, el tráfico que sufrimos, ¿no? Se soluciona con más pistas, hacer más anchas las pistas, hacer bypasses. No, pues no se soluciona, por un lado, con generar transporte masivo y que este vaya de la mano de un crecimiento más ordenado y más compacto, es decir, que se aproveche de mejor manera los espacios de la ciudad que están desaprovechados, ¿no? Es decir, que dejemos de tratar de hacer nuevos proyectos, y eso es algo que le pasa mucho a los arquitectos, es decir, ellos en muchos casos prefieren trabajar sobre un terreno vacío en el cual pueden diseñar y construir lo que viene, digamos, de su cabeza, y eso es tal vez lo más fácil y lo más natural de hacer, pero el desafío es en una ciudad como Lima, que ya no tiene, ya no es sostenible que siga creciendo horizontalmente, haya la posibilidad de aprovechar los espacios que están desaprovechados en el medio de la ciudad, ¿no? Entonces, lo que va a generar esta ley, lógicamente a través de los planes de desarrollo urbano que las municipalidades van a hacer en cumplimiento de la ley, es generar mayores posibilidades de inversión inmobiliaria de una manera más densa, de una manera más compacta, es decir, se va a poder construir más, ¿no? Se va a poder construir más alto, se va a poder desbloquear algunos terrenos y propiedades que a veces incluso son del Estado y que no se aprovechan, ¿no? Hay buenos ejemplos sobre los cuarteles, por ejemplo, que están en el medio de la ciudad, quizás hace décadas estaba en una ubicación adecuada. Por ejemplo, un buen ejemplo es el cuartel Hoyos Rubio en el centro de Lima, está cerca del Palacio de Gobierno. ¿Qué hace un cuartel ahí, no? Cuando ese podría ser un terreno que podría utilizarse para hacer más vivienda, usos mixtos y demás. Y eso es lo que la política plantea: generando una mayor oferta de vivienda, se va a poder paliar, ¿no? Y poco a poco reducir los incentivos que hay para ocupar informalmente en las periferias, ¿no? Ese es el concepto, pero para eso se necesitan una serie de instrumentos urbanos, de gestión del suelo y de financiamiento urbano para hacer funcionar eso, ¿no? Y esa lógica aplica en la gran mayoría de ciudades grandes en el país, ¿no? Esa es más o menos la lógica que está detrás de esto, y para eso se necesita implementar varios instrumentos, entre los cuales se encuentra la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? ¿Por qué no se había hecho antes? Digamos, es una construcción progresiva que se va haciendo, ¿no? Seguramente, ya hablando un poco más académicamente, ya no tanto en la parte de política pública, nosotros, digamos, los abogados, sabemos que en los 90 era necesario un refuerzo de la protección a la propiedad privada, ¿no? En el contexto en el que se estaba, ¿no? En el contexto de venir de la época de los 60, 70, del gobierno militar, de los años 80, hubo un ajustón económico que era necesario, ¿no? En la época de los 90, pero que poco a poco ha ido moviéndose a ya empezar a dejar de considerar la propiedad privada como un derecho absoluto, y poco a poco, por ejemplo, el Tribunal Constitucional fue reconociendo la función social de la propiedad, la ponderación entre el derecho de propiedad y otros derechos, ¿no? Recientemente, antes de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, el Congreso aprobó la Ley de Espacios Públicos, que reconoce ya no solamente las propiedades, sino los espacios públicos en la consideración del derecho a la ciudad como un derecho más de tipo colectivo. Entonces, esa evolución, la verdad es que en Perú se fue dando un poco después que lo que fueron comenzando desde los 80s, países como Brasil, como Colombia. Entonces, de ahí viene un poco el retraso, se podría decir, pero evidentemente cada país con su propia historia particular, ¿no? Pero ahí es donde se encuentra ahora, y aunque lógicamente distintos comentarios y dudas que hay sobre la ley son el reflejo de ese proceso de cambio que se va dando, eventualmente eso va a ir, yo creo que transformándose y aceptándose y progresivamente aplicándose, ¿no? Considerando cada vez más un derecho de propiedad menos, digamos, individual, y cada vez un derecho de propiedad más acorde con las dinámicas y las lógicas que uno tiene en una ciudad o en un ámbito urbano, ¿no? Que es al final lo que busca regular esta ley, ¿no? Entonces,
Es es una buena pregunta. Por ejemplo, COFOPRI, si uno mira la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, la Ley 31313, respecto de COFOPRI no se dice nada. Casi que no se dice nada respecto de COFOPRI, ¿ya? Y eso y eso puede llevarnos al error cuando nosotros revisamos una ley solo con los ojos legales, ¿no? Y eso es algo con lo cual hay que tener cuidado. Especialmente, además, si son los ojos legales de un actor en particular, que en algunos casos, por ejemplo, cuando vemos el análisis de la ley de parte de representantes de estudios de abogados, son uno de los actores, ¿no? De toda la sociedad, ¿no? Hay otros actores que son la sociedad civil, otros actores que son la municipalidad, que son los inmobiliarios, que a veces no están necesariamente de acuerdo con los abogados en su perspectiva. Entonces, si uno mira desde los ojos solamente de, por decir, ¿no? Un abogado que trabaja en un estudio de abogados, ¿no? Uno diría, pero ¿qué va a pasar con COFOPRI mirando solamente la ley? ¿No? Pero cuando uno mira la ley en su relación con la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, ahí ya se identifica qué cosa va a pasar con COFOPRI. ¿Qué pasa con COFOPRI? En un par de palabras, la idea es que deje de hacer lo que está haciendo, que cambie digamos, diametralmente lo que estaba haciendo hasta ahora, que es titular propiedad informal. ¿Cuál es una de las razones que generaba también ese crecimiento horizontal informal que mencionábamos al comienzo? Es el tema de que invadir está totalmente incentivado por el hecho de que el Estado promueve, ¿no? Indirectamente, pero casi directamente esas invasiones a través de tener un ente como COFOPRI, ¿no? Que es la perniciosa influencia que tuvo nuestro país justamente desde los 90 con el funcionamiento de una entidad que más bien lo que hizo fue reforzar el crecimiento informal, ¿no? Y el crecimiento horizontal a través de tener una entidad como COFOPRI, ¿no? Es cierto, digamos, de algún modo respondió a una problemática particular en su momento, pero mantener COFOPRI a estas alturas del desarrollo urbano ya es una cosa que es insostenible, ¿no? Porque ya va generando ciudades como Lima, ¿no? Donde en Lima más del 50% de los distritos han crecido a través de asentamientos informales, no a través de planificaciones o habilitaciones urbanas formales. Entonces, eso no en la ley, sino en la política, está establecido que COFOPRI ya deja de hacer esas actividades. Lógicamente tiene que cumplir todavía algunos compromisos, algunas obligaciones que le establecen las normas, y más bien pasa a tener un rol diferente, que es dos en específico. Uno, que es generar catastro, ¿no? Actualmente COFOPRI y el Ministerio de Vivienda tienen un préstamo de parte del Banco Mundial para generar un proyecto de generación de catastro que va a comenzar con 22 distritos a nivel nacional y que está ya en proceso, eso ya está avanzando. Entonces esa función de COFOPRI de generar catastro y que sea un catastro integrado y multifinalitario entre la SUNARP, las municipalidades, el Ministerio de Vivienda, etcétera, eso es una función muy fuerte y muy importante a donde se va a reconducir COFOPRI, y la titulación de propiedad informal probablemente se mantenga en la titulación de equipamiento y infraestructura pública, ¿no? Por ejemplo, si va a titular algo COFOPRI, y ya lo ha hecho en la última gestión, en la gestión de transición de la ministra Sol Ángel Fernández, fue el tema de titular colegios, postas médicas, ¿no? Si algo va a utilizarse el know-how de COFOPRI de titular, que sea en eso, ¿no? Y no en generar mayor titulación de propiedad informal que genera el círculo vicioso que da lugar al crecimiento informal que tenemos, ¿no? En el caso de la participación, el concepto es que así como se le está generando una serie de responsabilidades a las municipalidades para que tengan labores en planificación urbana, en acondicionamiento territorial, en incluso el generar un proceso de densificación y desarrollo urbano sostenible de manera más fuerte, ¿no? Y se le está pidiendo jugar un rol bien fuerte a las municipalidades, también se le generan instrumentos para poder cumplir ese rol a las municipalidades, ¿no? Entonces, y eso es una cosa que probablemente no se va a dar de manera automática, sino se va a ir dando de manera progresiva, ¿no? Por ejemplo, este instrumento primero tiene que reglamentarse, luego tiene que las municipalidades hacer estudios técnicos y luego finalmente a través de ordenanzas aplicarlo. Pero ¿cuál es la lógica? Es básicamente la idea de que de una situación en la cual
no hay plata, no hay fondos para poder hacer inversiones públicas, ¿no? O hacer revisión o actualización de planes de desarrollo urbano, y no se hacen, ¿no? No se hace una inversión tal vez en un sistema de transporte masivo en una ciudad como por decir Cusco o Arequipa, o las líneas del metro en Lima tardan demasiado en hacerse, no están como para hacerse en décadas por la falta de financiamiento. Comparado con eso, la idea es ver de qué manera la posibilidad de hacer esas obras va a generar un mayor valor en las propiedades aledañas, ¿no? Y que un porcentaje de ese valor, ¿no? Una fracción de ese valor pueda servir para financiar justamente esas obras, ¿no? Y generar con ello un círculo virtuoso que va más o menos así. El Estado invierte en determinada inversión. Probablemente esto, creo que en estos días se estaba hablando de qué pasa si arreglan el jardín delante de mi casa o arreglan un par de paños de una vereda delante de mi casa. Probablemente ahí no haya mucho que preocuparse porque nadie va a activar un mecanismo de participación en el incremento del valor por arreglar 10 metros de veredas en una calle. Esto va a aplicar cuando estemos hablando de la línea 5 del metro de Lima, o la necesidad de hacer una línea de transporte masivo en una ciudad como Trujillo o Chiclayo, ¿no? O inversiones de ese tipo, de gran magnitud, que ameritarían que una municipalidad haga el estudio técnico, las tasaciones y demás para que un mecanismo como este funcione. Lo que se haría sería, se invierte en un proyecto como ese genera determinados incrementos de valor, por ejemplo, en un lote que antes era un lote industrial en la zona de la Avenida Argentina o en la zona de Fawcett. Esa propiedad incrementa su valor exponencialmente, una fracción de ese valor, la gran parte, digamos, se mantiene en el propietario para que pueda hacer inversiones, para que pueda hacer de algún modo algún tipo de explotación económica. Una fracción de ello se recoge, y no se recoge para mandarse al tesoro público, digamos, y que se mezcle con toda la plata del Estado y que se vaya en planillas o en pagos de sueldos, sino se va específicamente a un fideicomiso, ¿no? Que asegura que la plata vaya a, de nuevo, invertirse de nuevo en una obra pública o en una inversión que redunde en la zona, además, ¿no? En el distrito o en la provincia donde se recogió ese valor, ¿no? En temas de, por ejemplo, agua y saneamiento, ¿no? En temas de equipamiento o infraestructura, o en temas de vivienda de interés social, y eso a su vez genera mayores inversiones, también, otra vez que se active el mismo mecanismo, y así se va dando un círculo virtuoso que en algún momento se activó y que va reproduciéndose cada vez más, ¿no? Para generar un círculo de inversiones, ¿no? Un shock de inversiones, digamos, que va reproduciéndose poco a poco, ¿no? Esa es más o menos la lógica, ¿no? Entonces, bajo eso, ese es el mecanismo que, digamos, va a empezar a funcionar, y la lógica de esto es el hecho de que al final la propiedad en sí misma no tiene un valor por sí mismo, sino siempre tiene un valor en función a lo que se encuentra alrededor, ¿no? Y eso es lo que mencionabas, ¿no? El tema de las externalidades, es decir, a diferencia de lo que pueden ser, tal vez, no sé, un celular, por ejemplo, que su valor viene solamente si tú le pusiste un cover, si le pusiste unas aplicaciones, si lo cuidaste, y ahí el valor tú lo controlas como un bien mueble que es. En el caso de la propiedad inmobiliaria, no. Claro, tú puedes construir y así le aumentas el valor, pero la gran parte del valor viene de lo que está alrededor, de lo que está cerca, ¿no? Está cerca a un centro comercial, está cerca a una estación, está cerca a una pista. Entonces, ese valor relacional en parte tiene que ser participado con el ente que regula el desarrollo urbano, que es en ese caso las municipalidades. Y creo que es buena esa discusión que está habiendo, que muestra que, digamos, se está revisando la ley a través de la ciudadanía, o sea, digamos, más allá de los eventos que puede hacer el ministerio y demás, o el Congreso para hablar respecto de la ley, la propia ciudadanía ha empezado a revisarla y a hacer eventos y demás, entonces eso creo que es algo positivo de por sí. Eh, si es que fuera incluso considerado un impuesto, está bien, bueno, al final, que si ese es el análisis que hacen los expertos y al final termina concluyéndose eso, es posible que eh, pueda ser considerado de esa manera y que al final cumpla con los requisitos que se necesitan para tener un impuesto, que es que haya sido creado por una ley, que es el caso, además una ley orgánica como es esta,
Y además cumplir con el tema de la reserva legal que se tiene, ¿no? Porque en este caso bien puede hacer la ley en haber dejado delegado algunos puntos para que sean regulados a través de o el reglamento o una ordenanza que además, por cierto, sabemos que tiene rango de ley. Entonces, incluso si fuera el caso, me parece que no habría problema en que se aplique en ese sentido, ¿no? Pero incluso preguntándonos una cosa anterior, ¿no? Que creo que en muchos casos he visto que se ha saltado a empezar a ver si se trata de un impuesto o una contribución, pero lo que no he visto que se haga es hacerse la pregunta de si es primero algo que puede considerarse como el concepto de tributo, ¿no? Para antes de ver si es un impuesto, es una tasa, es una contribución. Una primera pregunta que no he visto hacerse tanto a los que han estado opinando sobre esto es si es realmente un tributo, para empezar, ¿no? Y cuando uno revisa, ¿no? Y eso es, digamos, y acá yo sí comento el análisis que ha hecho el equipo técnico y específicamente el equipo tributario que tenemos en el ministerio al momento de hacer el análisis de esto, la conclusión es que no. Cuando uno pasa el examen de hacer, revisar un ingreso público, que es los ingresos que el Estado puede tener, ¿no? de fondos, de cobros que puede hacer, un ingreso público, cuando es un tributo, hay ciertos exámenes que se hacen respecto de ello, ¿no? Que, digamos, vienen de la doctrina, pero al final han sido recogidos en la jurisprudencia, ya sea en la del TC, en la del Tribunal Fiscal, ¿no? Y que se hace un examen para ver si algo es realmente un tributo, ¿no? No todo lo que se cobra es un tributo. Y, y la conclusión es que no, digamos, lo primero que normalmente se revisa en ese tipo de exámenes, ya más entrando a lo jurídico, es qué cosa dice la ley, para empezar. Eso es lo primero que se suele revisar, ¿no? Y en este caso, ¿qué dice la ley? La ley no lo considera como un tributo, lo considera como un instrumento un instrumento urbanístico, ¿no? La sección de tributos está aparte, está en una sección aparte. Entonces, para empezar con eso, ya por ahí se cae el considerar un tributo, ¿no? Porque ese es el primer examen que se suele hacer, qué cosa le llama la ley que lo ha creado, ¿no? Incluso si no nos quedáramos en ese primer examen, sino pasáramos a un examen de la naturaleza de ese ingreso público, también hay distintos análisis que se hacen, ¿no? Que justo por ahí va a salir un artículo en el que también se va a recoger ese análisis a detalle, pero son del tipo del análisis siguiente. Cuando ha analizado esto, la jurisprudencia ha cogido, por ejemplo, uno de los tipos de análisis que ha cogido es ver si es que algún ingreso público entra dentro de lo que sería un impuesto, una contribución y una tasa, ¿no? Y el análisis que se ha hecho es que no entran en ninguno de ellos, ¿no? No es una tasa porque no es un pago por un servicio individualizado, no es una contribución porque los fondos no sirven para financiar la obra que ha generado el mayor valor, sino sirven para generar nuevas obras, ¿no? Y eso no entra dentro de la definición de contribución, ¿no? Entonces así está en el Código Tributario. Y impuesto tampoco no es porque no se trata de un tributo no vinculado, ¿no? Todo lo contrario, más bien sí hay una vinculación directa entre lo que se cobra y lo que ha generado en cuanto a el incremento de valor, el hecho generador, y también hay una vinculación entre a dónde se va a destinar los fondos, ¿no? Entonces, justamente por ese tipo de detalles ya más técnico-tributarios, ¿no? La conclusión es que no se trata de un tributo, y eso se puede analizar con más detalle también. Se trata más bien algo así como un aporte reglamentario como el que se hace para las habilitaciones urbanas, ¿no? Los aportes que existen hace décadas en nuestro país son básicamente aquellas situaciones en donde un terreno aporta parte del terreno cuando está pasando a formar parte de la ciudad. Esa misma lógica de formar parte de la ciudad es lo mismo que hay en la participación en el incremento de valor. También, ¿no? Uno está de algún modo beneficiándose con algo que la ciudad en conjunto ha generado, una fracción de ese beneficio vuelve de nuevo a la ciudad para que haya ese círculo virtuoso que antes expliqué. Entonces, la naturaleza jurídica más bien, yo diría, es la naturaleza de un instrumento urbanístico como los aportes reglamentarios. Los DAET son los derechos adicionales de edificación transferibles. Son un ejemplo, ¿no? De instrumento de financiamiento urbano, se le llama en la ley, digamos, uno de esos, de ese conjunto grande de instrumentos que hay junto con la participación, junto con
con el reajuste de suelo, las bonificaciones. Uno es los DAET, que es básicamente la idea de que bajo el esquema de la ley y también de la política, lo que hace un rato hablábamos, ¿no? Hay una idea de que haya más posibilidades de inversión inmobiliaria a través de la densificación de la ciudad, es decir, donde antes se construía solamente viviendas unifamiliares, ¿no? De un piso o dos pisos, pueda cada vez aprovecharse mejor viviendas que tienen una accesibilidad adecuada a avenidas grandes, a estaciones del metro de Lima, ¿no? O a parques, y que pueda construirse cada vez de manera más densa, de manera más eficiente, y ese proceso de ir creciendo de una manera más vertical, como hacen otras ciudades grandes a nivel internacional, eso es algo que va a ir sucediendo, especialmente en las ciudades grandes en el país, tal vez en Lima, en Arequipa, en Trujillo, en Cusco, ¿no? Como parte de ese proceso, lo que establece la ley es que hay una suerte de mecanismo que hace conjugar los intereses de todos, de la municipalidad, de la ciudadanía y del ámbito empresarial. Es decir, el ámbito empresarial quiere construir más alto, ¿no? Y esta ley, con los instrumentos que luego las municipalidades aplicarán, se lo va a permitir, ¿no? La municipalidad quiere que eso genere algún tipo de beneficio para la municipalidad, y lo que hace es, la ley es, sí, se permite construir más alto, pero cuando uno va pudiendo construir más alto, tiene que aportar con determinados beneficios a la ciudad, ¿no? Y la ciudad va a beneficiarse con esos beneficios que va a generar. En el caso de los DAET, es un instrumento que lo que hace es, por ejemplo, un caso en el que va a aplicarse de una manera bien fácil es en el caso de la protección de espacios ambientales, ¿no? De protección ambiental, ¿no? Los humedales, por ejemplo, que se tienen en algunas partes del Callao o de Lima. Uno, cuando está cerca a un humedal o cerca a un patrimonio cultural, uno no puede construir todo lo que uno podría construir si se encuentra en una zona más densa de la ciudad, ¿no? Uno va a poder construir solamente lo que permite la regulación, ¿no? Esa no posibilidad de construir a uno lógicamente le genera un perjuicio, entre comillas, económico, pero que bueno, está justificado por la protección ambiental, la protección del patrimonio histórico, del patrimonio arqueológico, etc. Lo que se hace es reconocerle a ese propietario que se ve, entre comillas, perjudicado, la posibilidad de esos aires no construidos, transferirlos, ¿no? A alguien que sí tiene una propiedad en una zona que sí es apta para la densificación, la construcción, ¿no? Por decir, alguien que tiene una propiedad en la avenida Javier Prado, ¿no? Entonces, ese inmobiliario que va a poder construir más en la avenida Javier Prado, lo que va a hacer es construir, habiendo comprado esa edificabilidad de aquel que no podía construir en esa propiedad que tenía al lado de un humedal o de un área natural protegida, ¿no? Eso hace que el inmobiliario pueda construir más, ¿no? En la zona donde se puede densificar y hay los servicios y los equipamientos para construir más. El propietario de la zona de protección también se ve con un ingreso que no hubiera tenido de otro modo, que permitirá poner en valor los humedales o los bienes de patrimonio cultural, y la municipalidad gestiona eso, ¿no? Y maneja todo eso sin necesidad de sacar plata de su bolsillo, digamos, ¿no? Para financiar todo esto, lo cual es lo más importante, porque de otro modo a veces las municipalidades no pueden generar programas, ¿no? Es un instrumento de financiamiento urbano porque saca de algún modo una forma de financiamiento, ¿no? De donde no había, de otro modo, ¿no? Eso, que acabo de poner un ejemplo nada más, va a funcionar para fines de protección ambiental, para fines de protección de patrimonio cultural, para fines incluso de vivienda de interés social, que ya incluso la Municipalidad de Lima está implementando un programa de ese tipo. Exacto, digamos, ahí ya ese es el tipo de cosas que van a ir entrando en el reglamento y también en los planes de desarrollo urbano de cada ciudad, ¿no? Porque cada ciudad tiene una lógica distinta, pero más o menos va a ser así. Digamos, por ejemplo, hay una zona que anteriormente creció tal vez como un asentamiento informal, y en ese caso solo hay casas, digamos, de un piso o dos pisos, y ahora ahí hay, no sé, una estación del metro o una avenida suficientemente grande con un transporte público, con parques y jardines, etcétera, ¿no? Y ahí hay un potencial de lo que inicialmente ahí tenía, por decir, una zonificación de residencial densidad media,
con alturas hasta 2, 3 pisos, ahora va a poder construirse tal vez hasta 5, 6, 7 pisos, ¿no? Entonces, ahí el esquema va a ser que esos pisos adicionales que van a aparecer, ¿no? Ahora de poder construir 3 pisos a poder construir 5 o 6 pisos, ¿no? Esos son los que entran a el esquema de los DAET, ¿no? Que es, esos pisos adicionales se permiten construir siempre que hayas adquirido los DAET de una zona de protección ambiental o una zona de protección cultural, ¿no? Pero siempre hay un límite, ¿no? Siempre hay un límite de altura o un límite de coeficiente de edificación, que es lo que ahora tiene la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible también. En ningún caso pueden de algún modo acumularse los DAET infinitamente e ir haciendo una torre, digamos, un rascacielos, no. Siempre tiene tal vez un límite que uno puede construir automáticamente y habrá en este proceso de densificación de las ciudades un límite máximo para utilizarlo con DAET o como bonificaciones o con otros de esos mecanismos. Entonces también tendrá un límite. Ahora, ¿cuál límite debe establecerse? Eso ni la ley ni el reglamento lo va a establecer, sino eso lo tiene que establecer cada plan de desarrollo urbano de cada ciudad. Porque, lógicamente, es distinta la ciudad de Piura a la ciudad de Pucallpa, Pucallpa es distinto a la ciudad de Puno, y cada uno tiene cuestiones más de tipo la orografía o la topografía es diferente, o hay más protección en patrimonio cultural en el caso del Cusco, o Arequipa tiene una extensión mucho más grande, ¿no? Eso quien lo tiene que establecer, ¿no? Y constitucionalmente además es así, tiene la competencia para ello, es la municipalidad provincial, ¿no? Y es la que necesita todos estos instrumentos para gestionar de mejor manera las ciudades. Que tiene la ley es algunas normas sobre vivienda de interés social, aunque no todas, porque eso también tiene su propia normativa, la de los bonos y de la política de vivienda, tiene, digamos, otra normativa que no es solamente la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, pero tiene sí lo que es una definición de la vivienda de interés social que desde hace años había sido un problema determinar qué cosa es vivienda de interés social. Había varias definiciones en las normas y había justamente una confusión, que es lo que menos quiere uno tener desde el punto de vista jurídico sobre este tipo de temas, ¿no? Lo que establece la ley es que la vivienda de interés social es aquella vivienda que el Estado apoya de alguna manera, ¿no? A través de bonos, subsidios, a través de garantías, de préstamos como con el crédito Mi Vivienda, ¿no? Que sirve para reducir el déficit habitacional, ¿no? Eso es vivienda de interés social, la vivienda que el Estado, digamos, apoya, ¿no? Eso, digamos, recoge algo que había antes, pero antes estaba más confuso en sus distintas definiciones. Pero dentro de ese grupo de vivienda de interés social hay digamos, un subgénero que es la vivienda de interés social de tipo prioritaria, que es la que va a los 2 quintiles más bajos socioeconómicos de la población, ¿no? Que es el que va a la gente más pobre, ¿no? Esa definición, que de nuevo a nivel de la ley está más que todo a nivel de definición, a nivel de los programas del Ministerio de Vivienda, es clave, porque con eso ya queda claro algo que no estaba tan claro antes, que es cómo focalizar la plata de todos nosotros al momento de dar apoyos, subsidios, programas de vivienda, ¿no? En algunos casos está bien dar vivienda en general a reducir el déficit habitacional, aun cuando esa plata vaya a la clase media, ¿no? Porque se necesita tener una oferta inmobiliaria importante, ¿no? Entonces está bien. Pero en algunos casos es necesario focalizar también para que haya vivienda y bonos y techo propio a la población más vulnerable, ¿no? La que, digamos, está en una situación más difícil o ha sido materia de, por ejemplo, alguna catástrofe natural y demás. Esa focalización requería de esa definición, ¿no? Entonces eso es lo que tiene la ley. Y lo otro que tiene la ley es este planteamiento que les decía antes, ¿no? Antes de la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, había un Plan Nacional de Vivienda y un Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Y eran dos planes, dos políticas separadas, ¿no? Ahora lo que tiene la ley y la política es una sola, es una Política Nacional de Vivienda y Urbanismo. ¿Por qué? Porque, digamos, si uno quiere resolver el problema de la planificación de las ciudades, uno nunca lo va a poder hacer solo planificando si uno sabe que lo que genera el crecimiento informal es la demanda de vivienda barata, ¿no? Si eso está en otro plan, nunca va a funcionar con una política nacional de solamente urbanismo. Y lo mismo, la vivienda
no se puede hablar en abstracto, sino siempre se tiene que hablar en su localización dentro de una ciudad, ¿no? Y dentro de los instrumentos de gestión del suelo. Más allá de lo que uno promueva con la ley a nivel de incentivos, a nivel de financiamiento, a nivel de instrumentos de gestión para las municipalidades, hay un tema que lógicamente tiene que estar ahí, que es también la sanción a actividades que son ya simplemente claramente ilegales, ¿no? Digamos, hace 50 años, los crecimientos de las barriadas en Lima eran movimientos tal vez más de gente migrando hacia la ciudad de Lima y, digamos, urbanizaciones que se iban dando de una manera un poco más espontánea, tal vez. Hoy día ya no pasa eso. Hoy día las invasiones se hacen a través de grupos, en muchos casos delincuenciales, ¿no? Que hacen invasiones de terreno y ahí se necesita también tener un esquema de sanciones y de fiscalización. Eh, Eso es a lo que va esa última sección de la ley, ¿no? Y tiene sanciones de tipo penal y también sanciones de tipo económico, y ahí además se incluye al caso de, a veces cuando las municipalidades y los funcionarios municipales, ¿no? Y los funcionarios en general, a veces también ayudan en esos procesos. Entonces, a eso es que va esto, ¿no? Eso sí, lo que sí ha buscado la ley es que eso sea un instrumento dentro de varios, porque no buscaría la ley solamente sancionar si es que no da alternativas, ¿no? ¿No? Pero es bueno que haya también las sanciones, ¿no? Como dicen, el garrote, pero también los incentivos, ¿no? Creo que es bueno que igual, como decía, haya el debate, haya la discusión sobre los instrumentos normativos, ¿no? Y me parece que al final está bien que se vayan discutiendo las normas, ¿no? Pero sí hay una cuestión de que ¿quién es el que determina o quién conoce mejor de qué manera funciona el mercado inmobiliario? Un abogado, no necesariamente, ¿no? Es más, un abogado posiblemente tenga una mirada más específica sobre la parte normativa y, como digo, ¿no? Esta es una ley que viene como parte de una política pública, ¿no? Tanto así que, por ejemplo, en los eventos que ha habido en las últimas semanas, he visto en varios momentos, por ejemplo, la semana pasada hubo uno con los gremios empresariales, el otro, hace algunas semanas, uno del Colegio de Arquitectos también, ¿no? En el que, digamos, los arquitectos y los urbanistas venían impulsando este tipo de temas desde hace muchos años, en sí. Entonces, en esos gremios la cuestión está más consensuada en cuanto a este tipo de temas de desarrollo urbano, de urbanismo. Pero incluso los que son en sí también el ámbito privado, el sector empresarial, en varios momentos yo les he escuchado decir que no nos metan en el mismo saco, decían, ¿no? Nosotros sí buscamos que haya una norma como esta porque lo que queremos es que haya una norma que impulse el ámbito inmobiliario, la inversión inmobiliaria, como lo hace esta norma, ¿no? Lo que hace es, sí, digamos, incentivar que haya cada vez más oferta de suelo y cuando uno habla con un empresario constructor, lo que te dice es, yo quiero construir, ¿no? No importa que haya algunos ajustes adicionales que vienen con esta norma, yo quiero construir, pero el problema es que en Lima no encuentro suelo disponible para hacer vivienda más barata, ¿no? Necesito suelo, ¿no? Entonces, la ley lo que hace es traer instrumentos de gestión del suelo como el reajuste predial, la integración inmobiliaria, el operador público del suelo. Entonces, están saltando en un pie con el poder tener un instrumento, por ejemplo, como el operador público del suelo, que pueda generar y gestionar terrenos, ¿no? Que de otro modo están parados, ¿no? Como por ejemplo terrenos del Ministerio de Defensa o terrenos de algunos ministerios, ¿no? Entonces, esa es la percepción que también veo que hay en el ámbito inmobiliario, ¿no? Y así lo he escuchado también de representantes de Capeco, por ejemplo. Entonces, creo que más que todo es a nivel jurídico, ¿no? A nivel jurídico, a nivel de los abogados, a veces hay cierta como romantización de la propiedad predial, ¿no? Acá estamos tocando la propiedad predial del Código Civil. Sí, está bien, pues, ¿no? El Código Civil tenía una lógica de propiedad predial de la época liberal, de la codificación del siglo XIX, cuando la lógica de la propiedad buscaba justamente hacer una propiedad más protegida en comparación con las titularidades más desperdigadas que había en la época del antiguo régimen.
Sí, y eso está cambiando, ¿no? Y eso ha cambiado en todo el mundo durante el siglo XX, ¿no? Y hay muchos rezagos de eso todavía en nuestra normativa, ¿no? Con esos ojos es que a veces vemos nosotros los abogados los cambios normativos, ¿no? Eso poco a poco va a ir cambiando, y ha ido cambiando y ya uno ve distintos eventos en los cuales esto se está discutiendo. Lo que sería bueno es que los espacios como por ejemplo el de ustedes, el de Enfoque de Derecho, el de otros medios, sepamos recoger los distintos puntos de vista, ¿no? Esa es una cuestión importante. Es decir, es natural, ¿no? Que por ahí que una opinión de alguien que trabaja en un estudio de abogados dé la opinión respecto de el ámbito empresarial, y ni siquiera del ámbito empresarial en general, sino del tipo de clientes que uno tiene, ¿no? Entonces eso es natural, porque ese es el rol que tiene un actor de ese tipo al momento de opinar sobre una norma, ¿no? Pero esa es una de las opiniones. Hay opiniones de los gremios empresariales mismos que no necesariamente coinciden con las de los abogados, las de los gremios profesionales, ¿no? Los colegios de arquitectos, de abogados, de ingenieros que también tienen distintas opiniones sobre este tipo de temas, los colectivos ciudadanos que han sido tan importantes en distintos temas políticos en los últimos años, también que han impulsado esta norma un montón, el ámbito público, pero ahí los ministerios, las municipalidades, incluso de provincias que a veces no necesariamente tienen la misma voz, ¿no? Y, por cierto, también las universidades y los estudiantes, ¿no? Que también es bueno que entren en este tipo de temas, ¿no? Y en derecho no hemos entrado mucho todavía, ¿no? El ámbito del derecho de propiedad ha sido visto sin entrar tanto al ámbito urbanístico lo suficiente. Entonces, eso es como creo que deber que tenemos, ¿no? De ir contrastando opiniones y en ese debate irse generando un aporte hacia lo que debería regularse en el reglamento, ¿no? Que ahí es donde se pondrán algunos ajustes, algunos candados para las cosas que deban hacerse para que se aplique de mejor manera la ley, ¿no? Pero incluso no solo en el reglamento, y eso es bien importante, porque todo el mundo está hablando ahorita del reglamento, sino que también que le pongamos ojos a los planes de desarrollo urbano que las municipalidades de todas las ciudades a nivel nacional van a hacer en cumplimiento de la ley y el reglamento. Que ahí también hay espacios de participación, espacios de ciudadanía, ¿no? Que la ley ha previsto, que ha puesto como seguros para que podamos intervenir, podamos accionar, ¿no? Y eso va a ser, digamos, la gestión y la dinámica del desarrollo urbano que se va a dar en los siguientes años, donde es importante que la ciudadanía esté, digamos, atenta a lo que le concierne en la ciudad donde vive, en el barrio en el que vive, ¿no? En la calle en la que vive, ¿no? A través de esos espacios, ¿no? Entonces, no solamente es a nivel de la ley, a nivel del reglamento, sino a nivel de los planes, ¿no? Y eso es, de nuevo, ¿no? Casi que un deber que tenemos, ¿no? Como ciudadanos, ¿no? Como habitantes de las ciudades. Entonces, esa es la dinámica que creo que se va a dar y bueno, y qué bueno que ya se esté dando pues a partir de esta ley y esta política, ¿no?